Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muchísimo gusto en saludarle y gracias por estar puntuales. Y comenzamos este curso intensivo de filosofía del arte del estudio de percusión. En el viernes 30 de abril de 2021, con 2 horas reloj y 3 horas académicas. Cada hora académica de 40 minutos. Cada 40 minutos tendremos un receso de 2 a 3 minutos y les ruego ingresar puntual e inmediatamente para continuar y terminar a las 7 de la noche las 3 horas académicas, las 2 horas reloj. Lo primero que vamos a hacer es explorar el arte y la política con Walter Benjamin, con Max Horkheimer, con Theodor Adorno, con Jürgen Habermas, pues lo haremos posteriormente. Porque la Escuela de Frankfurt alude a su origen en el Institut für Sozialforschung, este instituto de investigación social. Este instituto de investigación social y la Escuela de Frankfurt puede representar un conjunto heterogéneo, bastante distinto, de autores e incluso representa a varias generaciones de pensadores. Curiosamente, en aquel tiempo surgen corrientes de pensamiento, escuelas, surgen instituciones, organizaciones. No nos olvidemos de la Bauhaus, no nos olvidemos de las corrientes que aparecen y de los movimientos sociales, de los acaecimientos políticos, en fin de cuentas, de la vida tumultuosa, de ideologías y de praxis sociales. Pues, perdón, este conjunto heterogéneo está enfrentado a diversos objetos de estudio y de aproximaciones en lo que se refiere a la filosofía del arte, a la estética, y ahora no vamos a hacer ninguna distinción entre estética y filosofía del arte. En fin de cuentas, es filosofía, es pensamiento, y por lo tanto vamos a realizar aproximaciones que van desde el psicoanálisis hasta la filosofía, la sociología, el pensamiento marxista, y esta combinación de disciplinas a comienzos del siglo XX y en el primer cuarto del siglo XXI no es casual, sino que se halla inmersa en el programa del Institut für Sozialforschung, en el Instituto de Investigación Social, que es la base, el fundamento de la Escuela de Frankfurt para la estética del mundo contemporáneo. El carácter interdisciplinar de la Escuela de Frankfurt trató de proponer un nuevo paradigma teórico, un nuevo modelo teórico, una teoría que abarcaría críticamente la totalidad de la vida social. Es decir, la interacción de lo social, la interacción de lo económico con lo político, con lo cultural. En fin de cuentas, es lo que forma la teoría crítica. Pues vamos a tener que contextualizar en nuestra exploración. Y si deseamos contextualizar su proyecto teórico y filosófico, si deseamos encontrar la razón de ser de la Escuela de Frankfurt, debemos considerar el período que se sucede a partir de la Primera Guerra Mundial. Es decir, en torno de 1914, de 1917, pero también tenemos que enfocarnos desde la Revolución de Noviembre de 1918
en Alemania, pasando por la República de Weimar y hasta el ascenso del nacionalsocialismo, porque tiene su repercusión en la Escuela de Frankfurt, tiene su repercusión en la estética, en la filosofía del arte, y de igual modo, en el caso de pensadores más cercanos a nuestra contemporaneidad, tienen una importancia capital los acontecimientos desatados a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, nos ubicamos ya en la última década de la primera mitad del siglo XX y posteriormente en la Guerra Fría y en el ocaso de la revuelta estudiantil francesa de mayo de 1968. Siglo XX. En esta sesión de 3 clases académicas de 40 minutos cada una de hoy día, dentro de este curso intensivo de filosofía del arte, buscamos como objetivos el explorar los orígenes de la Escuela de Frankfurt, el proyecto de la teoría crítica, los debates en torno de la modernidad y las propuestas estéticas que emergen a raíz de esta. ¿Para qué? Para ver cómo afectan a las prácticas artísticas hasta ahora, para explorar con el fin de interpretar, con esa visión, con ese anhelo de interpretar para comprender. ¿Comprender qué? Los conceptos de ilustración y los conceptos de razón instrumental que son propios de la estética, para revisar la posibilidad de relacionarse con la elaboración de lo que va a ser la estética política. En fin de cuentas, explorar la contextualización histórica es nuestra tarea de hoy día. Explorar la contextualización histórica de las ideas estéticas de la Escuela de Frankfurt e interpretar sus elementos teóricos, sus elementos conceptuales. Dentro de este concepto histórico y cultural de la Escuela de Frankfurt, el objetivo número 1, si queremos cuantificar, es el explorar los orígenes de la Escuela de Frankfurt bajo la idea del proyecto de la teoría crítica, porque el Institut für Sozialforschung, este instituto de investigación social, que dio lugar al origen de lo que va a ser conocido como Escuela de Frankfurt, es fruto de una compleja coyuntura política, sociopolítica, ideológico-cultural, y esta coyuntura puede explorarse a la vez desde el método de la microhistoria y desde el método de la historia global. Tanto el Institut für Sozialforschung, este instituto de investigación social, cuanto la Escuela de Frankfurt, respondieron al choque de varios estratos de sentido que se produjeron en el tiempo cronológico de comienzos del siglo XX, cuyo conflicto se agudizó en la Primera Guerra Mundial y se mostró en toda su crisis alrededor del bienio 1918-1919, es decir, cuando se vivía ya el período entre guerras. En ese tiempo cronológico, transcurrido en el primer cuarto del siglo XX, permanecieron en conflicto de horizontes de sentido, es decir, en diversos tiempos históricos, en diversos tiempos psicológicos, en diversos tiempos estéticos también. Los tiempos convivieron, históricos, psicológicos, sociopolíticos, ideológicos, económicos y culturales. Al situarnos en este campo de exploración, podemos mirar
la lucha dialéctica de varios procesos. Entre ellos, es posible para nosotros explorar el proceso de la Revolución de noviembre de 1918, que estuvo formada por consejos de soldados y de obreros y que abrió la posibilidad de proclamar la que se llamó República Soviética de Baviera o Räterepublik, que al parecer puso fin a 4 años de conflicto bélico. Con ese Estado popular de Baviera, con esa República Socialista de Baviera, se alimentaron las aspiraciones de una transformación radical. Esas aspiraciones estuvieron alentadas por todas las manifestaciones artísticas, por esas manifestaciones en general, no solo artísticas, sino culturales, es decir, de las formas de pensar, de las formas de actuar dentro de una sociedad determinada, que dieron auge a las protestas, a los conflictos y también a las propuestas político-estéticas de las vanguardias desde comienzos de ese siglo XX. En aquella fugaz, fue un tiempo muy corto que vivió la Räterepublik, se articularon muchas de las aspiraciones de la vanguardia artística, que desde el siglo XIX se había convertido en algo tan serio como la política. En aquella República de Baviera se dotó al arte de un papel activo en la revolución. Es decir, se intentó eliminar la separación entre la esfera de la cultura y la esfera de la política. Para lograr esta relación cultura-política, Kurt Eisner se inspiró en la colección de cartas reunidas en el libro La educación estética del hombre, cuyo autor, aquel poeta, dramaturgo, historiador, filósofo Friedrich Schiller, tuvo notables influencias, sobre todo por parte del filósofo Fichte. Posiblemente, Kurt Eisner se inspiró en aquel libro La educación estética del hombre, de Schiller, porque en ese libro hay planteado un gran problema político. No nos olvidemos que ya en 1789 se produjo la Revolución Francesa, y en la Revolución Francesa se propuso la cuestión de la reforma ideal del Estado. Pero, claro, según Schiller, esa reforma es imposible si el hombre no ha sabido antes conquistar su humanidad estética. En otras palabras, cuando el hombre se ha educado estéticamente, ha conquistado la libertad necesaria para realizar su esencia moral, que es aquella conditio sine qua non, ese fundamentum in re para la reforma del Estado moderno. Para lograr la relación cultura-política en la Räterepublik, en la República de Baviera, no solo participó Kurt Eisner, sino también Gustav Landoya, proveniente del ámbito de la cultura y de la política libertaria. Además, estuvo también en este movimiento estético, político, cultural, el joven en ese tiempo Bertolt Brecht. Y a pesar de los positivos esfuerzos durante el período de ambos estados, del Estado Popular de Baviera y de la República Socialista de Baviera, como se lo quiera llamar, como se lo quiera ver, si se lo quiere unificar o si se lo quiere dividir, se vivió
de todas formas, un tiempo psicosocial de percepciones antagónicas. Una parte de la población se quejó de privaciones, de escasez, de censura, de restricciones de sus libertades, y se comenzó a crear una sensación de caos general, que se expresó en el desorden público, y apareció el fenómeno social, la Jurek. Y esto es básico. Ese fenómeno social visto como el imperio del terror. Jurecken Herrschaft, el imperio del terror. Esto nos lleva a pensar un poco en esa culminación de la Revolución Francesa, en la época del terror. Y esto se vivía en Alemania, ese temor. Por eso, en este clima sociopolítico, no se produjeron grandes reformas estructurales ni tampoco reformas sociales. Se vivió un caos. Y la República Soviética de Baviera, o Räterepublik, conllevó la desintegración forzada, sumamente forzada, de las últimas ilusiones de la izquierda marxista de ese tiempo, que pretendía generar un Estado socialista alemán. La izquierda quedó así neutralizada tras la caída de ambos estados socialistas. Al parecer, surgió la desconfianza entre el Partido Comunista, el KPD, y el socialista, el SPD, y dieron la impresión de no trabajar juntos en Alemania. Y esto afectó a la estética. Es probable que los comunistas verían a los socialistas como traidores de la revolución y que los socialistas, a su vez, rotularan a los comunistas como elementos bajo el control de Moscú. Vivíamos el síndrome de 1917 en la Revolución Rusa. El ganador de esta confrontación fue el último miembro de la tríada, como diría Kaplan en su libro Teoría de las Tríadas. El ganador fue el partido nazi. Ante esa falta de coalición entre comunistas y socialistas, que era esa coalición posible, era la única oportunidad de impedir para que los nazis llegaran al poder. Hemos visto aquello en ese tiempo y lo seguimos viviendo. Aquel juego de los falsos enemigos o de los ingenuos adversarios que dan lugar a la ganancia de quien va a ser el gran problema posterior. Dentro de este clima político, que a su vez era un clima estético, el Institut für Sozialforschung, ese instituto de investigación social que dio lugar a la Escuela de Frankfurt, no nos olvidamos de ello porque es fruto de la caótica coyuntura. El instituto es fruto ante el fracaso del socialismo en manos del SPD, del Partido Socialdemócrata Alemán, frente al éxito inesperado de la revolución bolchevique en el este. Y además, el Institut für Sozialforschung es fruto ante el ascenso del nacionalsocialismo en 1933. Dentro de este clima político, que es de cultura política, no solo el instituto, sino la propia Escuela de Frankfurt cobró vida ante el fracaso de la revolución proletaria, ante el fracaso del proyecto emancipador de Alemania. Según mi modo de ver, exploratorio, pienso que esquemáticamente podemos encontrar que la Escuela de Frankfurt pretendió realizar una revisión de los fundamentos del marxismo, con el propósito de explicar los errores pasados y de prepararse
para la acción futura. Y se forma una estrategia, es decir, una visión general de lo que serán las diversas tácticas. La estrategia teórica de la Escuela de Frankfurt se basó en acudir a los lugares menos explotados de la teoría marxista, es decir, al ámbito de la cultura. Lo cultural no se entiende solamente como arte o cultura excelente, sino que lo cultural es la esfera determinada por las relaciones sociales de producción, por esta forma central en la reproducción social del capitalismo, que incide a su vez en las relaciones recíprocas entre superestructura ideológica, entre superestructura jurídica e infraestructura que llega a ser infraestructura económica. Desde este enfoque, la Escuela de Frankfurt negó que la cultura sea un mero reflejo ideológico. Esto es muy importante, porque así, la crítica cultural de la Escuela de Frankfurt retomó con un nuevo enfoque el interés por la estética y el interés por lo cultural, ya que existía en el ámbito alemán desde finales del siglo XVIII esta idea, este espíritu. Ya exploraron la estética y lo cultural en esa relación, en una relación que también tenía que ver la política. Ya exploró aquello Goethe. Recuerdo cuando yo estudiaba en el Goethe Institut, pues se veía aquello. Esa relación entre la estética y lo cultural es muy propio de Goethe, de Schiller, del propio Kant. De hecho, la esfera de la cultura prometía ser el lugar desde donde erigir un proyecto político nacional. Desde esta tradición de sentido sumamente fuerte, a través de la crítica cultural, en la Escuela de Frankfurt se pensaba que la cultura permitía al hombre constituirse como un ser autónomo, como un ser capaz de discernir críticamente, como un ser capaz de liberarse de los dominios externos a él. Es por estos motivos por los que la Escuela de Frankfurt analizó las ideas estéticas a la luz de sus vínculos con lo político. Vamos pues a explorar la filosofía del arte como estética, centrándonos principalmente en los filósofos de aquella primera generación de la Escuela de Frankfurt. De esos primeros filósofos que estuvieron principalmente activos durante la primera mitad del siglo XX. Centramos nuestra exploración en Walter Benjamin, en Max Horkheimer. También es importante, sí. Walter Benjamin, por supuesto, muy conocido. Max Horkheimer, pues, muy sólido. Y Theodor Wiesengrund Adorno. Además, vamos a enfocar también nuestra exploración a los autores de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Y preparamos nuestra exploración en figuras del pensamiento al margen de la Escuela de Frankfurt, pero que mantienen puntos en común como Jacques Rancière. Indudablemente, no los vamos a citar explícitamente el día de hoy. Basta el enfocarnos en Walter Benjamin, en Max Horkheimer y en Theodor Adorno. No trataremos de algunos miembros del Institut für Sozialforschung, de ese Instituto de Investigación Social, es decir, no vamos a explorar el pensamiento de Jürgen Habermas, de Herbert Marcuse, de Erich Fromm, de Leo Lowenthal, de Franz Neumann, de Otto Kirchheimer, de Olga Lang, de Gerhard Meyer. No vamos a verlos.
porque vamos a trazar una posible línea de tiempos y de movimientos en la Escuela de Frankfurt para explorar 4 momentos clave, que no son indubitables, que no son inmutables, que no son los únicos, sino que son hipotéticamente en este momento los probables. El primer momento clave de la Escuela de Frankfurt, bajo una óptica de exploración, no bajo todas las exploraciones, es la fundación del propio instituto por parte de Felix Weil en 1923, con ayuda de Friedrich Pollock y bajo la dirección de Karl Grünbach, con una línea marcadamente hegeliana y marxista, que se mantendrá en la trayectoria de la institución. El segundo momento clave de la Escuela de Frankfurt es la dirección de Max Horkheimer en 1931, que dio un giro hacia las nuevas temáticas, como por ejemplo las temáticas referidas a las formas de dominación autoritaria en aquellas sociedades industriales y postindustriales, además de mostrar un interés marcado por la estética y por la teoría filosófica. El tercer momento clave de la Escuela de Frankfurt está enfocado en la dispersión de los miembros en 1933, cuando el nacionalsocialismo abre de golpe las puertas de la política alemana. Hitler asciende al poder. Adorno, Horkheimer, el propio Marcuse emigran a Estados Unidos de América y elaboran en Estados Unidos de América lo que se denominará la teoría crítica. El interés en este tercer momento clave radicó entonces en el estudio de la cultura de masas como paradigma de la alienación colectiva, de ese volverse otro, alius, alter, en latín, otro. Y el cuarto, último momento clave de la Escuela de Frankfurt es ese retorno paulatino de los exiliados a finales de los años 40 del siglo XX, es decir, posguerra, y la restauración de la Escuela de Alemania, donde Adorno asumió la dirección en 1959. Pues nos toca ver, en estos minutos últimos de esta clase, nada menos que a Walter Benjamin, en ese enfoque de arte y revolución, que en un segundo objetivo tenemos nosotros que explorar los debates en torno a la modernidad y a las propuestas estéticas que emergen a raíz de la modernidad para ver cómo afectan a las prácticas artísticas. Y en un primer momento podemos fijarnos en la cultura de Weimar como marco para el pensamiento de Walter Benjamin. Walter Benjamin, que nació a finales del siglo XIX, faltaban 8 años para que se termine el siglo, en 1892, y falleció justo en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. Walter Benjamin puede ser considerado como la figura más heterodoxa del Círculo de Frankfurt. Su pensamiento, su escritura medio camino entre la crítica literaria y la filosofía, nos enriquecen a nosotros en nuestra exploración. Walter Benjamin va a ejercer una gran influencia en el joven, en ese tiempo, Theodor Adorno, y ambos mantuvieron una gran amistad hasta la muerte prematura, en fin de cuentas, de Walter Benjamin, supuestamente por suicidio, lo cual en parte parece improbable, en Portbou en 1940, cuando fue interceptado por los terribles paramilitares franquistas, de quienes se sospecha también que lo asesinaron. En una síntesis exploratoria, podríamos interpretar que el interés de Walter Benjamin, ese interés en la estética, recayó principalmente sobre los vínculos establecidos entre el arte y la revolución.
Esta es una idea que sí tiene un sentido práctico, a diferencia, según dicen otros, de las teorías de Theodor Adorno. En fin de cuentas, la postura revolucionaria de Walter Benjamin se forja mediante conceptos que remiten a la iluminación. Estamos pensando en la Revolución Francesa, en el pensamiento iluminado, etcétera, etcétera. En esa ilustración también alemana, este concepto extrae el de iluminación, directamente lo extrae de la poesía de Arthur Rimbaud o del Jetztzeit del mesianismo judío. Así pues, podemos explorar el sentido estético-político de la idea denominada reveladora, que Benjamin extrae tanto de la mesiánica judía como la del romanticismo alemán, como del marxismo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de intentar comprender los vínculos velados, a veces semiocultos, que se establecen entre lo político, la cultura, el arte, la historia. Si exploramos con Walter Benjamin, exploramos su pensamiento, notamos que nos ayuda a nuestra exploración su reflexión crítica sobre nuestro propio presente y nuestras condiciones como sujetos inmersos en el continuum de la historia. El pensamiento de Walter Benjamin puede ayudarnos a explorar las implicaciones entre cultura, arte, ideología, así como el propio Benjamin puede ayudarnos a desarrollar nuestro interés por desarticular la falta de una idea sólida y por lo tanto hay una falsa idea que desarticular de progreso del pensamiento occidental. En nuestra exploración de Walter Benjamin, de sus contemporáneos, de las relaciones con Ernst Bloch, con Bertolt Brecht, de la cultura imperante de ese tiempo, notamos nosotros la necesidad de poner en crisis el valor de los valores, con lo que se apeló a una crítica total, a la crítica de los fundamentos de la revolución burguesa, a la crítica de la razón instrumental. Por ello, en un segundo paso, antes de terminar esta clase inicial de 40 minutos de duración, podemos explorar la filosofía de la historia y la potencia revolucionaria del arte en Walter Benjamin. La vanguardia artística y las corrientes críticas de las décadas iniciales de la primera mitad del siglo XX propusieron abrir brechas mediante una crítica del lenguaje ante la decadencia cultural. En esos métodos críticos del lenguaje, pues entran también las críticas del expresionismo, de la fragmentación, del montaje, del surrealismo, que en ese momento estaban vigentes, y Walter Benjamin con Bertolt Brecht encontraron una forma eficaz de desgarrar la ideología burguesa. Walter Benjamin y Bertolt Brecht mostraron un especial interés en Karl Kraus, con quien compartían la creencia de que el lenguaje poético puede restaurar la capacidad política del lenguaje, de la estética. Se trata de una capacidad entendida como potencia que debe hacer saltar el continuum de la historia. Y queda con nosotros la figura del Angelus Novus. Esta figura del Angelus Novus va a ser motivo para las reflexiones iniciales en la segunda clase académica, en la segunda hora académica de la
sesión de ahora. Después de unos pocos minutos vamos a tener la segunda hora académica e iniciaremos con una reflexión sobre una pintura de Paul Klee, que la adquirió Walter Benjamin, la compró y que la tuvo hasta el día de su muerte. El Angelus Novus tiene mucho que decirnos. Vamos en este momento a terminar nuestra primera clase para después de 3 minutos exactamente volver